Continuamos en ganadores y perdedores. Fitch Ratings anticipa un repunte en el crecimiento del Producto Interno Bruto de América Latina en 2018 a 2.2% desde el 1.1% estimado para 2017. Para hablar del tema, saludo con gusto a Humberto Panti, quien es director senior de Finanzas Públicas para América Latina de Fitch Ratings. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. Cuéntanos, ¿a qué le atribuyen este repunte en la economía de Latinoamérica que estiman para el 2018? Sí, Susana. Mira, básicamente los números que mencionas son correctos. Estamos incrementando nuestra estimación de crecimiento en 2018 a 2.2%, de un estimado de 1.1%. Definitivamente los factores que están motivando esto es que preveemos una recuperación en la actividad económica mundial, impulsadas por grandes economías como Estados Unidos y China. También vemos un aumento en la demanda interna de los países que analizamos en la región, que son 20 economías en América Latina, y también vemos una relativa estabilidad en los precios de los commodities y de las materias primas. Esto nos lleva a pensar, en adición, estos son los principales drivers que nos llevan a evaluar este incremento en las perspectivas de crecimiento económico. Hay casos muy puntuales, ¿verdad?, que también vemos que tienen un gran peso, digamos, en este grupo de países. Dos de ellos, por ejemplo, es México y Brasil. En Brasil ya estamos previendo una mejor recuperación económica. Venimos precisamente de una baja, de un ciclo económico adverso en los años de 2015, 2016, y que todavía se extiende un poco hacia 2017, pero para Brasil ya estamos estimando un crecimiento económico de 2.5% para 2018. En México, definitivamente, pues vamos a andar cerca del 1.5%, digamos, en 2017, pero para 2018 estimamos un crecimiento de 2.2%. Bien, esto independientemente de la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cambio en el gobierno a finales del próximo año. Es nuestro escenario base. Definitivamente, de los 20 países que te menciono, que conforman este estudio, hay dos que, de nuevo, retomamos. Uno de ellos es Brasil, donde tenemos elecciones y apenas estamos observando este repunte económico. Pero el tema de las elecciones están muy fragmentadas, digamos, las opciones que se prevén para hacia 2018, y eso pudiera representar un riesgo para ese país. En México, nuestra calificación es BBB+ y permanece estable. Nuestro escenario base sigue siendo que te diría que los dos principales riesgos que estamos observando para México en 2018, uno es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Nuestro escenario base sigue siendo que se va a obtener un acuerdo favorable entre las tres partes, pero de nuevo, si esto cambiara, definitivamente pudiera ser un impacto para la economía mexicana en términos de sus perspectivas de crecimiento económico. Y el tema de las elecciones también en ambos países, tanto México como en Brasil, es un ingrediente importante. Pensamos que en México las elecciones van a ser muy competitivas. El candidato de izquierda sigue teniendo mucha popularidad, y en dado caso que llegara a ganar la presidencia, los principales riesgos que pudieran materializarse, dependiendo de cómo inicie esa administración, estarían enfocados en la continuidad de las reformas estructurales, que no se observe, digamos, un retraso en la aplicación de ellas, y políticas que pudieran presionar el gasto público. Claro. Esos te diría son los factores que estamos analizando, pero de nuevo te enfatizo que para México nuestra perspectiva sigue siendo estable, y nuestro escenario es que, a pesar de que estos dos posibles riesgos están latentes, va a tener un desenlace favorable, digamos, hacia 2018. Bien, en este reporte también leía, en contraste, que pues hay 3 países que podrían tener perspectiva negativa para el próximo año. ¿Cuáles son y por qué? Son 3. El principal ya te lo mencioné, que es Brasil, que sigue siendo una perspectiva negativa, y porque venimos apenas de un proceso de recuperación económica y hay gastos importantes que presionan el desempeño fiscal. Uno de ellos es el tema de los gastos por pensiones y jubilaciones. Hay una reforma que ya se está discutiendo en Brasil al respecto, pero todavía no se materializa. Dependiendo de los resultados de esas reformas, cómo se pueda comportar el desempeño fiscal, y también, digamos,
las dinámicas del comportamiento de la deuda pública que han sido crecientes en los últimos años. Esperemos que en Brasil se materialicen. Pero dependiendo de esos factores, pues esa calificación que es de W flat, W sin ningún tipo de signo, permanece con una perspectiva negativa. Los otros dos son economías más pequeñas. Uno es Ecuador, que de nuevo para 2018 en Ecuador hay presiones sobre el crecimiento económico. Es de los países que pensamos que va a crecer menos, solamente 1.1%, permanece en perspectiva negativa. Y el otro es un país muy pequeño también de América del Sur, que es Suriname. Si bien ahí sí hay crecimiento esperado para 2018 de 3%, esa calificación permanece con perspectiva negativa por otros factores que se consideran la metodología para evaluar gobiernos soberanos. Bien. Y por otro lado, ¿cuál es el panorama que estiman en cuanto a la inflación, Humberto? Fíjate, la inflación ese es un punto muy importante que nosotros sí, no recuerdo ahorita, pero sí definitivamente esperamos que hacia 2018 la inflación en México, en general para el grupo pensamos que la inflación va a ser relativamente estable. En México definitivamente hemos observado presiones en la inflación a la alza en 2017 que pudieran extenderse hacia 2018. Los últimos datos apuntan que la inflación se va a digamos, al cierre de 2017 se ubicarán cerca del 6.7, 6.8%. Para 2018 esperamos que por los mismos efectos de cómo se contabiliza la inflación existan menores presiones y pudiera retornar hacia un terreno hacia la baja de inflación. Pero en Brasil, por ejemplo, en Brasil también experimentaron altas tasas de inflación hacia 2016 y ya se mejoran considerablemente hacia 2017 y esperamos que se mantengan estables hacia 2018. Esas dos combinaciones en el grupo hacen que viéndolo como un todo, permanezcan estables las perspectivas de inflación. Otro país que analizamos muy de cerca es Argentina, que es el único país que tenemos con perspectiva positiva. La administración de Macri tomó peso en las elecciones intermedias y sin embargo han estado batallando para controlar el tema de la inflación que permanece arriba de los 2 dígitos y arriba del 20% hacia 2017. La combinación de estos países te diría lo que nos lleva a que no esperamos, digamos, grandes temas en materia de inflación como un grupo, pero de nuevo tienes efectos aislados que traen tendencias diferentes tanto en México como en Brasil, que están moviendo estos promedios. Bien, pues muy interesante este análisis de perspectivas que hace Fitch Ratings. Muchas gracias, Humberto Panti, director senior de Finanzas Públicas para América Latina de la calificadora. Estamos pues muy pendientes y seguiremos platicando más adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Gracias.